Hola, bienvenidos a este bloque 2 de producción y distribución y desigualdades. En este nuevo bloque exploraremos cómo se produce la riqueza y distribuye dentro de la sociedad. Con estos procesos a menudo se generan desigualdades, por lo tanto, vamos a profundizar en el análisis de cómo los recursos convierten en bienes y servicios, cómo se distribuyen y cómo esto afecta la satisfacción de nuestras necesidades. Para entender cómo se satisfacen nuestras necesidades, primero debemos comprender el proceso de producción. La producción es el proceso mediante el cual se crean bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Karl Marx, uno de los principales teóricos del capitalismo, argumenta en su obra El Capital que la producción es la base de toda sociedad y que las relaciones de producción determinan la estructura social. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y revolucionario alemán, cuyo pensamiento ha tenido una profunda influencia en la teoría política y económica, así como en los movimientos sociales y revolucionarios. Tenía tres ideas principales, las cuales eran el materialismo histórico, donde sostenía que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases. Según él, las condiciones materiales y económicas de una sociedad determinan la estructura social y política. Por otro lado, hablaba de la lucha de clases. Marx creía que esta sociedad estaba dividida en clases sociales con intereses opuestos: la clase trabajadora, que es denominada proletariado, y la clase capitalista, denominada burguesía. Estas están en constante conflicto, y este conflicto es el motor de cambio histórico. Por otro lado, hablaba del concepto de alienación. Marx argumentaba que en una sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su trabajo, del producto de su trabajo, de otros trabajadores y de su propia humanidad. Esta alienación es el resultado de la explotación capitalista. Otro concepto del cual hablaba es de la plusvalía. Este concepto se refiere al valor adicional generado por el trabajo que no se paga. Esto es lo que no se le paga al trabajador, sino que se convierte en ganancia para el capitalista. La plusvalía es la base de la explotación del sistema capitalista. Y un concepto también del cual hablaba era de la revolución proletaria. Marx creía que la única manera de superar la explotación capitalista era a través de una revolución proletaria. ¿A qué se refería con esto? Pues era una revolución que en un futuro podría derrocar el sistema capitalista y establecer una sociedad sin clases. Entre sus obras principales tenemos el Manifiesto del Partido Comunista, el cual está escrito junto a Federico Engels, y en este texto llama la atención para los trabajadores del mundo y un análisis de la historia de la lucha de clases. Y por otro lado, El Capital, que fue un documento escrito en 1867. En esta obra, Marx analiza el funcionamiento del capitalismo y desarrolla las teorías sobre el valor, la plusvalía y la acumulación del capital. Hola, perdón que te interrumpa, pero estos conceptos me hicieron acordar de una historia. ¿Les gustaría escucharla? El gran debate de la granja. En una granja muy lejana, los animales decidieron organizar un gran debate sobre la teoría de Karl Marx. El gallo, conocido por su amor a la filosofía, fue el moderador. El primero en hablar fue el cerdo capitalista, que dijo: la plusvalía es lo mejor. Gracias a ella, puedo quedarme con todas las manzanas que recolectan los demás animales. Es un gran negocio. La vaca socialista, indignada, respondió: eso es explotación. Los trabajadores merecen recibir el valor completo de su trabajo. No más plusvalía para ti, cerdo. El burro, que siempre había sido un poco lento pero muy sabio, intervino: ¿y si compartimos las manzanas de manera equitativa? Así todos tendremos suficiente y nadie se sentirá explotado. El cerdo capitalista se rió y dijo: eso nunca funcionará. ¿Quién querrá trabajar si no hay incentivos? En ese momento, el gallo, que había estado observando en silencio, cantó: Kikiriki, la revolución está aquí. Todos los animales se miraron sorprendidos y comenzaron a reír. Decidieron que, en lugar de pelear, organizarían una fiesta con todas las manzanas recolectadas. Al final, todos disfrutaron de la fiesta y se dieron cuenta de que trabajar juntos y compartir era mucho más divertido que discutir sobre teorías económicas. De estos conceptos podemos entender la división que existe en la estructura social, que son tres elementos muy importantes, los cuales vamos a hablar a continuación. El primero son los recursos naturales. Los recursos naturales son la base de la producción. Sin esto no podíamos producir nada.
Esto incluye desde el agua, la tierra, hasta los minerales y el petróleo. Y por otro lado, debemos entender como, por ejemplo, para los recursos naturales, hablar de la producción del pan. Necesitamos recursos naturales como el trigo y la tierra, y además el agua para poderlo producir. La siguiente parte es el capital, del cual hablaba en sus obras anteriores. El capital incluye herramientas, maquinaria, tecnología necesaria para transformar los recursos naturales en productos acabados. Según Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, el capital es fundamental para aumentar la eficiencia de la producción y por lo tanto la riqueza de una nación. Por ejemplo, la harina debe ser procesada en fábricas utilizando máquinas y luego el pan debe ser horneado en hornos industriales. Anteriormente existían pocas panaderías, todo se producía en las comunidades pequeñas en un solo lugar. Con el aumento de la población y el crecimiento de la sociedad, se empezó a dividir esa actividad en diferentes zonas, es decir, aparecieron más panaderías y con el paso del tiempo se industrializó para poder atender la necesidad de la sociedad. El siguiente aspecto que nombra es la mano de obra. La mano de obra es el trabajo humano que convierte a los recursos y el capital en bienes y servicios. Marx señala que la explotación de la mano de obra es la fuente de plusvalía del capitalismo, es decir, lo que da un valor extra, lo que conduce a la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Por ejemplo, los panaderos y operarios que trabajan en la producción del pan son esenciales para el proceso, sin ellos no puede existir, pero se genera una relación laboral entre el dueño de los medios de producción y los trabajadores que son los que precisamente se desempeñan en esa área. A continuación, hablaremos sobre el siguiente concepto, que es la distribución de la riqueza. Una vez que los bienes y servicios han sido producidos, deben ser distribuidos de forma en que se distribuyen los bienes y servicios como clave para entender las desigualdades sociales. Un pensador muy importante llamado David Ricardo, en su teoría de la distribución, plantea que la riqueza producida se divide entre salarios, rentas y ganancias. La distribución desigual de estas partes es lo que genera diferencias en los ingresos y desigualdades sociales. Dentro de las ideas principales de este pensador, David Ricardo hablaba de tres teorías. La teoría del valor del trabajo. Ricardo sostenía que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. Es decir, que cuando tarda mucho en producirse algún elemento, el valor aumenta. Esta idea fue una extensión del pensamiento de Adam Smith. Por otro lado, hablaba sobre la teoría de la renta diferencial. Ricardo desarrolló la teoría de que la renta diferencial explica cómo la renta de la tierra varía según la fertilidad y la ubicación. Según esta teoría, las tierras más fértiles y mejor ubicadas son las que se tienen que rentar a mayor valor. Por otro lado, hablaba de la ley de los rendimientos decrecientes. Ricardo fue uno de los primeros en formular la ley de los rendimientos decrecientes, que establece que al aumentar la cantidad de un factor de producción como el trabajo, mientras se mantienen constantes otros factores como la tierra, el incremento de la producción será cada vez menor. Sin embargo, vamos a hablar de diferentes aspectos. Entre ellos están los salarios. Los salarios es el pago que recibe un trabajador por su desempeño. Estos salarios no siempre son suficientes para satisfacer todas las necesidades, especialmente en comparación con las ganancias de los propietarios del capital. Por ejemplo, un trabajador en una fábrica de pan recibirá un salario mínimo que apenas le permite cubrir sus necesidades básicas. Y por ello, a veces requiere un trabajo extra o incluso trabajar horas extras de su jornada en el periodo que se encuentre laborando en esa zona. El siguiente aspecto son las rentas. Los propietarios de las tierras y propiedades reciben renta para el uso de sus recursos. Este ingreso pasivo suele ser una fuente significativa de desigualdad, ya que aquellos que poseen grandes cantidades de tierras y propiedades tienden a acumular más riqueza, es decir, quien más terrenos tiene, pues obviamente trabaja menos, renta más sus elementos, renta más sus inmuebles y por ello obtiene una mejor ganancia con un menor esfuerzo. El ejemplo, el dueño de una panadería recibe rentas por el alquiler del espacio, lo que genera ingresos adicionales sin necesidad de trabajar.
es dueño de los medios de producción y obviamente percibe una ganancia de ellos. Hablando de ganancias, es el siguiente aspecto. Las ganancias son los ingresos que los dueños del capital obtienen después de pagar salarios y rentas. Estas ganancias a menudo se reinvierten para acumular más capital, lo que puede aumentar aún más la desigualdad. Hablamos de este ejemplo. El dueño de la fábrica de pan podría utilizar sus ganancias para abrir más fábricas, aumentando su riqueza y poder económico. Este es un principio del capitalismo, que una sola persona se convierta en el dueño de muchos medios de producción. Pasamos al siguiente aspecto, que es precisamente la desigualdad social y económica. La distribución desigual de la riqueza y los ingresos crea lo que conocemos como desigualdad social y económica. Según Thomas Piketty, en su libro El capital del siglo XXI, la desigualdad ha aumentado en las últimas décadas debido a la concentración de la riqueza en manos de la pequeña élite. Esta desigualdad afecta directamente la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades. Dentro de sus ideas, Piketty argumenta que la tasa del retorno del capital tiende a ser mayor que la tasa del crecimiento económico. Esto significa que los ingresos generados por el capital, que son las inversiones y las propiedades, crecen más rápido que los ingresos derivados del trabajo. Como resultado, la riqueza se concentra en quienes ya poseen capital, aumentando la desigualdad. Y la desigualdad histórica. Piketty muestra que la desigualdad ha cambiado, ha fluctuado a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, de las dos guerras mundiales, la desigualdad disminuyó debido a las políticas fiscales progresivas y a la destrucción de capital. Sin embargo, desde la década de los 70, la desigualdad ha vuelto a aumentar. Tenemos algunos ejemplos de desigualdad. En una comunidad, mientras algunas personas viven en mansiones y tienen acceso a servicios de salud de alta calidad, otras pueden permitirse un lugar donde vivir y luchar para acceder a servicios médicos básicos. Esta disparidad es una manifestación clara de la desigualdad económica. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la razón principal para que exista una desigualdad en la riqueza? ¿O por qué? ¿Cuáles son las causas de que exista una riqueza extrema? Pues es muy sencillo. La riqueza extrema existe porque por el otro lado, a contraparte, existe la pobreza extrema. Es decir, que pocas personas concentran mucho capital, mientras muchas personas concentran muy poco capital. Debemos entender las estructuras sociales. La distribución de la riqueza y la producción está íntimamente ligado a las estructuras sociales. Según Max Weber, en su análisis de la estratificación social, las sociedades se organizan en clases que poseen diferentes niveles de accesos a recursos y poder. Estas clases determinan en gran medida quién tiene el acceso a la riqueza y cómo se distribuye. Hablemos de clases sociales. Las clases sociales no solo determinan el acceso a los recursos, sino también la oportunidad de vida y las formas en que se satisfacen esas necesidades. Por ejemplo, en una sociedad capitalista, la clase trabajadora generalmente tiene menos acceso a recursos y poder que la clase capitalista, lo que crea una jerarquía social basada en la economía. Quien tiene más pertenece a una clase y quien tiene menos pertenece a otra clase social. Resumiendo, hemos visto cómo la producción y distribución de la riqueza son fundamentales para satisfacer nuestras necesidades, pero también cómo estos procesos pueden generar desigualdades significativas. Finalmente, hemos visto cómo la producción y distribución de la riqueza son fundamentales para satisfacer nuestras necesidades, pero también cómo estos procesos pueden generar desigualdades significativas. Más adelante exploraremos sobre las estructuras sociales y los roles dentro de la sociedad y cómo influyen en la organización social y sus necesidades. Nos vemos en el siguiente video.